En esta práctica vamos a realizar un electrocardiograma y aprenderemos a interpretarlo. El electrocardiograma es un método no invasivo que básicamente se utiliza para evaluar la actividad eléctrica del corazón y específicamente para el diagnóstico definitivo de arritmias, que pueden originar trastornos muy variados, desde un fallo cardíaco, disneas, mareos o síncopes hasta incluso la muerte súbita. En este sentido, no puede ser sustituido por otros métodos de diagnóstico como son la auscultación, radiología o ecocardiografía. Además, tiene otras aplicaciones como son la detección de agrandamiento de cavidades, infartos de miocardia, endocrinopatías, etc. Para ello, necesitaremos el siguiente material: un electrocardiógrafo, papel de registro, gel y electrodos. Aparato que registra y amplifica la actividad eléctrica cardíaca. En el músculo cardíaco la corriente eléctrica fluye en distintas direcciones y el electrocardiógrafo registra la resultante de todas ellas. El papel de registro es un papel milimetrado, donde los cuadrados pequeños son de 1 por 1 milímetro y el cuadrado grande de 5 por 5 milímetros. El eje vertical de papel corresponde al voltaje, es decir, a la amplitud de las ondas. 10 milímetros corresponden a 1 milivoltio, mientras que el eje horizontal del papel es el tiempo. En este caso hay que tener en cuenta la velocidad de registro. La habitual y la que nosotros emplearemos es de 25 milímetros por segundo, lo que implica que 1 milímetro son 0,04 segundos. En este caso vamos a utilizar las derivaciones bipolares y monopolares. El electrodo rojo se colocará en el brazo derecho, el electrodo amarillo que se colocará en el brazo izquierdo, el electrodo negro que hará de toma de tierra se colocará en el pie derecho, el electrodo verde se colocará en el pie izquierdo. De este modo conseguimos las siguientes derivaciones. La derivación 1. Entre el electrodo negativo del brazo derecho y el positivo del brazo izquierdo. El electrodo explorador se encuentra a 0 en el sistema triaxal o hexagonal de Bailey. Derivada 2. Entre el electrodo negativo del brazo derecho y el positivo del pie izquierdo. El electrodo explorador se encuentra a 60 grados. Derivación 3. Entre el electrodo negativo del brazo izquierdo y el positivo del pie izquierdo. El electrodo explorador se encuentra a 120 grados. Las monopolares se denominan con la letra V y llevan delante la letra A, debido a que son registros amplificados porque son potenciales de bajo voltaje. AVL. Polo positivo en brazo izquierdo. El electrodo negativo es una combinación de electrodos del brazo derecho y la pierna izquierda, lo que aumenta la fuerza de la señal del electrodo positivo del brazo izquierdo. El electrodo explorador se encuentra a menos 30 grados en el sistema hexagonal de ejes de Bailey. AVR. Polo positivo en el brazo derecho. El electrodo negativo es una combinación del electrodo del brazo izquierdo y la pierna izquierda, que aumenta la señal del electrodo positivo en el brazo derecho. El electrodo explorador se encuentra a menos 150 grados. AVF. Polo positivo en pie izquierdo. El electrodo negativo es una combinación del electrodo del brazo derecho y el brazo izquierdo, lo que aumenta la señal del electrodo positivo en la pierna izquierda. El electrodo explorador se encuentra a 90 grados. La combinación de las derivaciones bipolares 1, 2 y 3 con las derivaciones unipolares o monopolares aumentadas constituye el sistema de referencia esaxial de Bailey, que se usa para calcular el eje eléctrico del corazón en un plano frontal. Lo primero que le pediremos al paciente es que se tumbe en una camilla y se relaje, ya que el electrocardiógrafo registra la actividad eléctrica del corazón, pero también la de los músculos no cardíacos. Por eso es importante que el paciente se encuentre relajado. De esta manera obtendremos un electrocardiograma más nítido. A continuación, colocaremos el gel en los distintos electrodos y colocaremos los electrodos en las extremidades. Hay que recordar que los electrodos deben de colocarse en las manos hacia el interior de la muñeca y en los pies igual, mirando hacia el interior del tobillo. Una vez colocados los electrodos, encenderemos el electrocardiógrafo. Veremos distintos tipos de pestañas. ID significa identificación del paciente. Abriremos esa pestaña e iremos introduciendo los distintos datos que nos pide del paciente. Hay que fijarse bien en el voltaje y en la amplitud que tiene recogido el electrocardiógrafo. El voltaje pondremos 25 milímetros por segundo y la amplitud de 10 milímetros, que significará eso es 1 milivoltio. A continuación, cuando el paciente esté relajado y las ondas son claras y repetitivas, empezaremos a registrar en las diferentes derivaciones. Daremos a Start y empezará a imprimir lo que el electrocardiógrafo va registrando.
Cambiaremos las derivaciones, pasaremos de las derivaciones bipolares a las monopolares y cuando ya tengamos todas las derivaciones obtenidas, pararemos la impresión. En el electrocardiograma nos encontramos una serie de ondas, segmentos e intervalos. La onda P es la onda de despolarización del músculo auricular. La onda Q es la onda negativa delante de la R. Es la deflexión que precede a la R y corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R es la primera onda positiva de este complejo. Es la deflexión que corresponde al vector que representa la despolarización de la masa ventricular. Y la onda S es la onda negativa detrás de la onda R, es la deflexión que sigue a esta onda y corresponde con la despolarización de las zonas basales ventriculares. La onda T es una onda de repolarización ventricular. Tiene la misma polaridad que la onda R. La repolarización no es simétrica a la despolarización porque es más rápida en la punta del corazón que en la base y en la pared externa. El segmento ST es la línea isopotencial que representa la fase meseta de todas las células ventriculares, coincide con la contracción ventricular y su duración depende de la frecuencia. El intervalo PQ es el tiempo invertido en la propagación de la excitación por las aurículas, nodo atrioventricular, haz de His y ramas ventriculares. Complejo QRS es la onda de despolarización ventricular. El intervalo QT representa la duración total de la sístole eléctrica ventricular. El intervalo RR corresponde a la duración de un periodo cardíaco y se utiliza para medir la frecuencia cardíaca, como después veremos. También tendremos que ver cómo son esas ondas, su voltaje y su duración. La onda P, el intervalo PQ, complejo QRS, el segmento ST, el intervalo QT, la onda T. Primero nos deberemos de fijar en el ritmo cardíaco. ¿Es sinusal? Para que sea sinusal se tiene que cumplir lo siguiente: que todas las ondas P se sigan a un QRS y que las ondas P sean positivas en la derivación 2, 3, AVF y negativa en AVR. Además, se tiene que cumplir que la frecuencia cardíaca está entre 60 o 100 latidos por minuto. Se contarán los ciclos existentes, es decir, las ondas R, en una hoja de registro de electrocardiograma que equivale a 6 segundos, y después se multiplicará por 10. Si observamos el electrocardiograma de la imagen, la onda P es positiva en la derivación 2, pero es negativa en la derivación AVR. Esto es debido a que en la derivación 2 el estímulo se acerca a su electrodo positivo, mientras que en la derivación AVR el estímulo se aleja del electrodo positivo. Cuando se sabe desde dónde miran las derivaciones, se puede conocer si el estímulo cardíaco se dirige hacia esa derivación o si se aleja de la misma. Cuando el estímulo se acerca a la derivación, se produce una deflexión positiva, mientras que el estímulo se aleje produce una deflexión negativa. De esta manera, si nosotros conocemos desde dónde mira cada derivación al corazón, sabremos cómo tiene que ser la onda que se registra en ella. El eje cardíaco es la dirección del vector total de despolarización de los ventrículos. Se valora con la derivación 1, 2 y 3 y a veces con la derivación 1 y AVF. El eje cardíaco se puede calcular de dos modos. En el primer modo nos fijaremos en la derivación 1 y en la derivación 3. Contaremos el número de milímetros de la onda R y el número de milímetros de la onda S y se lo restaremos. Nos situaremos sobre el eje S axial y pondremos el voltaje o los milímetros de cada una de estas ondas. Trazaremos una perpendicular de las dos flechas y donde se unan será el eje cardíaco. El otro método es un método mucho más rápido para la clínica. Buscaremos la derivación en el cual la onda QRS es isoeléctrica, es decir, es 50% positiva y 50% negativa. El eje cardíaco será perpendicular a esta derivación. Para saber la dirección del eje, arriba, abajo, derecha, izquierda, deberemos de mirar las derivaciones 3 y AVF, cómo están esas ondas. Además, nos tendremos que dar cuenta que la derivación con las R's más altas quiere decir que es la derivación que está viendo venir al vector cardíaco.